compartiendo con ustedes y Dios va a obrar grandemente porque Dios siempre quiere hacer cosas y lo único que necesita es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, así es que lo único que nos pide es que confiemos en sus promesas, en sus palabras. Sus palabras son fieles y son verdaderas. Dios, que no puede mentir, si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Es más, ya lo hizo. A veces el problema está en que nosotros somos muy desesperados, pero Él ya lo hizo todo en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Ya Él murió, ya Él resucitó, ya Él apareció vivo con pruebas indubitables a sus apóstoles y hablándoles acerca del reino de Dios y ungiéndolos 40 días después de su muerte con el poder del Espíritu Santo, 50 días después de su muerte. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Capítulo 22. Vamos a leer Mateo capítulo 22. Nos vamos a concentrar en el verso 29. Hagamos una oración. Padre, yo te doy gracias. Sé que estás aquí. Sé que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo sé que quieres hoy hacer cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Yo sé que quieres hoy sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y traer vida, traer poder para que te sirvamos, Señor. Te ruego, te pido, Señor, que tu palabra se haga viva en cada espíritu, en cada ser que estamos aquí, cada persona, que tú nos hables conforme a lo que ya has preparado para este día, en este lugar. Glorifícate, sea glorificado grandemente, Padre. Queremos mezclar con fe tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Queremos a ti darte todo el mérito y toda la gloria, porque la gloria es para ti y solamente para ti, Señor. Así que te damos gracias que tú estás aquí en medio de nosotros, porque lo has prometido así, estar reunidos con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre. Y yo sé que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Por eso te pedimos que te glorifiques, que tu nombre sea grandemente exaltado en nuestra fe, Señor. Creemos, Señor, confiamos, estamos seguros que estás aquí y venimos a alabarte, venimos a bendecirte y venimos a recibir el consejo de tu palabra. Y todos decimos amén. Miren lo que dice este verso. Dice así: entonces respondiendo Jesús, es Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Les está hablando a los religiosos de su tiempo. Lo puede ver en Mateo 22, 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos,
que dicen que no hay resurrección. Era una secta religiosa muy letrados. Estas personas, ¿verdad? Hablan, los saduceos, los fariseos y los escribas no eran cualquier persona, o sea, los tenían acá arriba y a ellos les encantaba eso. Y conocían mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento. Aún sin embargo, el problema de ellos, que le daban su propia interpretación. Y sus dogmas eran más grandes que la misma palabra de Dios. Todo lo querían encerrar como ellos lo pensaban. Por eso Jesús les habla fuerte. Les dio la oportunidad de salvarse y no la aprovecharon. Muy pocos la aprovecharon. Unos cuantos se convirtieron al Señor, pero la mayoría se perdieron. ¿Se acuerdan cuando perseguían los religiosos a Pablo y que querían matarlo? Y ellos dijeron que iban a ayunar hasta que Pablo estuviera muerto. Pues se murieron de hambre los pobres, porque nunca se murió, bueno, con ellos en ese tiempo. Y finalmente Pablo logró ir a muchos lugares, y por muchos lugares que ya los profetas le habían dicho que le esperaban prisiones y todo ello, persecuciones, pero él dijo que estaba dispuesto no solamente a ir, sino aún morir por Cristo. Y fíjense, ahí me da la pauta que tengamos cuidado con los profetas y las profecías. Yo creo en los profetas y creo en las profecías. Pero el que mejor va a entender un mensaje personal, si un profeta o una profetisa o un profetisa te da un mensaje, el que mejor lo va a entender eres tú. Porque muchas veces el profeta o el que profetiza en la reunión o donde sea, puede darle su interpretación y puede estar esperando algo que realmente no es así. El que mejor debe de entenderlo es el que recibe el mensaje, o la iglesia que recibe el mensaje. El pastor es el que debe de también discernir si es de Dios o no es de Dios. Y debemos tener cuidado, porque ahora más que nunca cualquiera es profeta, cualquiera es apóstol. Y no necesitamos nosotros, los que tenemos un ministerio, traer la etiqueta. Lo que a nosotros nos valora es los resultados de nuestro ministerio. El ver qué es lo que está pasando. Yo conozco a muchos que los nombraron apóstoles, pero yo no he sabido que hayan levantado una sola iglesia, que hayan comenzado una misión. La mayoría tienen una iglesia que alguien otro la levantó. Y un apóstol no es más que un hombre de Dios enviado por Dios a un lugar para levantar una misión. Un apóstol es un enviado de Dios, es lo que significa apóstol, un enviado de Dios a una misión. Entonces ya cuando termina esa misión se va a otra misión. Entonces se caracteriza los apóstoles por levantar misiones, comienzan levantando misiones y después se convierten en iglesias. Así que tengamos cuidado con lo que oímos mucho. Hoy más que nunca se oye de profetas y de apóstoles, y hay eventos muy grandes, pero aún así yo tengo mis dudas. Hay que saber qué es lo que hay detrás para considerarlos apóstoles o profetas. Muy bien. Vemos aquí a los religiosos del tiempo de Jesús. Mire, por ejemplo, en el verso 23, también ahí dice, entonces, en el capítulo 23 de Mateo 23, verso 1, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ¿quién más? Y los fariseos. Fíjese, aquí ya están mencionando
los tres grupos religiosos de los tiempos de Jesús: escribas y los fariseos y los saduceos. ¿Qué es lo que yo estoy captando? Que lo que está diciendo el Señor Jesús, respondiendo, les dijo: erráis ignorando, ¿qué cosa? Las Escrituras y el poder de Dios. Son dos cosas que nosotros no debemos de ignorar: las Escrituras y el poder de Dios. Hoy voy a hablar de las Escrituras. Ya después, si me invitan otra vez, voy a hablar del poder de Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Amén. Esa sería otra predicación, otra enseñanza. Pero hoy quiero hablar de las Escrituras y que nosotros no nos volvamos religiosos. Por eso lo está enfatizando el Señor Jesucristo: que no erremos, que no la reguemos, que no ignoremos las Escrituras y el poder de Dios. Otras versiones dice: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia. Es una versión más moderna. Ni conocen el poder de Dios. Ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros, si ignoramos las Escrituras, nos va a pasar exactamente lo mismo. No seamos religiosos. Nosotros debemos de estar conscientes de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos pide, de lo que ya hizo a favor de nosotros. La Biblia habla muchas cosas en tiempo pasado, o sea, ya se efectuó la salvación, ya se llevó a cabo la sanidad. Dice que por su llaga nosotros todos fuimos, ¿qué? Sanados, curados, sanados. ¿Cuándo? Pues cuando murió el Señor, estaba profetizado por Isaías. Así es que si vamos a creer que Dios nos sana, tenemos que creer lo que dice la Biblia, no ignorar lo que dice la Biblia y aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Aferrarnos a lo que Dios dice. Pasamos por pruebas todos, Dios permite esos problemas, permite esas pruebas, y pruebas muy grandes. Y una de las pruebas más grandes que hemos pasado mi esposa y yo es el accidente que tuvo mi hija Elizabeth. Una camioneta la atropelló un domingo después del servicio. Teníamos 2 servicios. Nosotros nos fuimos a casa a descansar y la dejamos ahí con mi hermana y mi cuñada Patty. Y ellas fueron a comer y luego estaban descansando. Enfrente de la iglesia es donde comenzó la obra, en una casa, y ahí estaban descansando. Y ya saben cómo son los niños. Mi hija era una niña como de unos 5, 6 años. Se fue, quiso ir a la iglesia que estaba enfrente, y al pasar venía una camioneta, la atropelló y fue a dar a la Cruz Roja. Nos habla mi hermana y mi cuñada, y pues imagínense lo que sentimos. Bueno, corrimos a la Cruz Roja y ahí pues nos dijeron que estaba inconsciente y que las 48 horas eran vitales de lo que podría pasar. O sea, ¿qué nos estaban diciendo? Que estaba en peligro su vida. Bueno, pues mi esposa y yo, antes de salir a la Cruz Roja, ya habíamos orado, ya le habíamos pedido a Dios, pero ahí en la Cruz Roja yo empecé a leer mi Biblia, porque uno busca una palabra viva. Es un rema. Un rema es una palabra de acuerdo a lo que estás viviendo, a la circunstancia que tú estás pasando. Dios habla hoy, ¿puedes decir amén? Pero nos habla por medio de su palabra. Sí, Dios usa también a los hombres que están consagrados con los dones. También Dios nos habla por medio del don de sabiduría, el don de ciencia, por profecía. Pero nosotros tenemos que recibirla y saber lo que Dios nos está hablando. Pero eso también
tenemos que llevarlo a lo que dice la Biblia, que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Bueno, yo buscaba en la Biblia. ¿Qué creen que yo buscaba en la Biblia? Pues buscaba una palabra de sanidad, un milagro. Los evangelios, el libro de los Hechos, es por lo regular lo que uno busca. Pero finalmente no venía nada vivo, una palabra viva, un rema, no venía a mí. Yo le dije, Señor, háblame donde tú quieras. Y yo abrí mi Biblia y ¿dónde cree que cayó? En el Salmo 119. ¿Usted conoce el Salmo 119? Tiene más de 100 versículos. Tiene cerca de 200 versículos, más de 180 versículos. Yo dije, bueno, Señor, voy a leer el Salmo 119. ¿Quieres que lo lea? Lo voy a leer. ¿Usted sabe de qué habla el Salmo 119? Habla de sus preceptos, habla de la ley, habla de la palabra, habla mucho de la palabra, pero a veces lo ignoramos. Pero mire lo que Dios me habló en el Salmo 119. Búsquelo, por favor. Salmo 119. Eso me habló a mí. Te puede hablar a ti también con ese versículo hoy. Yo llegué al verso 25. No había leído muchos. No llegué ni a la cuarta parte, pero ahí Dios me habló. Pero miren qué promesa me dio el Señor tan grande. Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Acaso Dios sabe cómo nos encontramos? ¿Acaso Dios conoce el problema? ¿Acaso Dios nos puede ayudar en medio de ese problema? Por supuesto que sí. El verso 25 sigue diciendo. Ahí yo dije, gracias Señor, así me siento hoy. Y miren lo que me contestó: vivifícame según tu palabra. Vivifícame según ¿qué? Tu palabra. Yo buscaba un texto que me diera esperanza, que me diera vida, que Dios me escuchara. Y Él me dijo que Él me vivificaba con su palabra. No era un texto, me estaba hablando de toda la Biblia. ¿Te das cuenta? Vivifícame según tu palabra. Yo dije, sí, eso es lo que yo necesitaba. Mi alma, que estaba angustiada, dejó de estar angustiada. Que estaba con miedo, dejó de estar sin miedo. Que estaba con muchos malos pensamientos que no venían de Dios. ¿De quién creen que vienen los malos pensamientos también? ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene la duda? No viene de Dios. Dios es todo lo contrario. Dios es amor. No tenemos que estar en esos pensamientos porque el diablo es un espíritu. Dios es espíritu. Amén. Nosotros también somos espíritu. ¿A qué espíritu vamos nosotros a oír? Tengamos cuidado con nuestra vida espiritual y nunca dejemos de confiar en Dios y de creer que Dios nos ama y que Él sabe lo que estamos pasando. Amén. Él sabe mejor lo que estamos pasando. Dice entonces este versículo que vivifícame según tu palabra, y yo cambié mi oración y empecé a decirle al Señor: vivifica a mi hija según tu palabra. Vivifica a mi hija según tu palabra. Y vino un doctor a darnos noticias de mi hija y dijo, me enseñó cómo salió la radiografía y la fractura. Yo me acordé de mi pastor. Por eso es bueno tener en alta estima a nuestras autoridades espirituales. Mi pastor Benavides, aprendí mucho de él. Y me acuerdo que él tuvo un accidente, su hija, y yo aprendí de cómo él
trabajó esa situación. También un accidente y fuerte. Así es que yo traté de también no tener miedo y aceptar lo que fuera, pero que fuera la voluntad de Dios. Pero la Biblia ya dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Puedes creer eso? La voluntad de Dios es buena, es perfecta. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Así que no demos lugar al diablo, no le demos lugar. Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Mire, vino el doctor y me dice eso. Y le pasó igual a mi pastor, exactamente igual. El doctor le dijeron la gravedad y él dijo, sáquele otra radiografía. Dijo, ¿para qué? Aquí están varias radiografías. Por favor, sáquele otra radiografía. Yo la pago. Y le sacaron otra radiografía. ¿Por qué? Porque él ya había recibido de Dios una palabra viva y eficaz. Y el doctor dijo, se fue moviendo la cabeza, sacaron otra radiografía y en la siguiente radiografía ya no había fractura tampoco en su hija. Y yo me acordé de él y dije lo mismo, doctor, sáquele otra radiografía. Y se echó para atrás. Digo, por favor, sáquesela, yo la pago. Dice, es que aquí está. Le digo, sáquele otra radiografía. La querían operar cerebro. Le sacaron otra radiografía y regresó diciendo, dice, no sabemos qué pasó, dice, pero la fisura se alcanza a ver, pero como una línea así chiquitita. Se estaba cerrando la fractura, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios vivificó a mi hija, porque nosotros le creímos a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos milagros, tenemos sanidades, tenemos prodigios. Dios es un Dios sobrenatural. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y hay cantidad de versículos. Yo quiero que rápidamente conmigo mire lo que dice en la Biblia. En el mismo Salmo 119 dice, en el verso 11 y 16, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, no solamente vamos a recibir su consejo divino para un milagro, para una sanidad, sobre todo tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, comenzamos a pecar. Cuando dejamos de orar, comenzamos a pecar. Pero cuando leemos la Biblia y cuando oramos, dejamos de pecar. ¿Puedes decir amén? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos la palabra todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos de comer la palabra de Dios, debemos de estar fuertes en Dios. El 16, me regocijaré en tus estatutos. O sea, debemos de estar contentos de leer la palabra. No me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria al Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, acá me voy a saltar varios porque quiero ir al grano. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Evangelio según San Juan 8, verso 31 y 32. Dice así. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. En primer lugar,
Dios no quiere que seamos solamente creyentes, quiere que seamos sus discípulos, porque esa palabra discípulo tiene que ver mucho con disciplina. Él quiere que que seamos disciplinados, que no seamos rebeldes, que no seamos descuidados. Él quiere que seamos sus seguidores como los apóstoles, sus discípulos. Entonces, si queremos ver a Dios trabajar en nuestra vida espiritual en todos los aspectos, tenemos que amar su palabra como aquí lo está diciendo claramente en estos 2 versículos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La última frase. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. ¿Libres de qué? Sobre todo del pecado. Muchos se han convertido porque alguien les habló, les compartió, les dio su testimonio y de esa manera comenzaron a creer. Otros en un servicio, en una enseñanza, en un culto, al pasar al frente se oró por ellos, había una unción fuerte. Mira, ya la conversión es un milagro y muy grande. Es el nuevo nacimiento. Hemos nacido otra vez, nacimos de arriba, nacimos de Dios. Jesucristo lo enseña en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y nosotros tenemos que estar seguros de ese nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios significa que se ha destruido el reino de las tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas, estábamos mal y pensábamos que estábamos bien. Yo siempre creí que era bueno y que por eso estaba del otro lado, estaba bien perdido y no me daba cuenta. Así es que, según lo que dice esta palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué más? ¿De qué más nos va a hacer libres? Porque la Biblia tiene un versículo para todo. Del miedo. ¿Hay aquí algunos todavía que son miedosos? Aún de convertido yo pasaba temporadas con miedo. De repente quiere venir otra vez a mi vida. Recuerdo que también mi esposa y yo cuando salíamos a las misiones, pues dejábamos a nuestros hijos, ya eran más grandecitos, se iban solos a la escuela, pero yo tenía miedo de que algo les pasara. Pero vino una palabra de Dios. Vea el Salmo 112, por favor. Salmo 112, verso 7. ¿Cómo dice ese Salmo? 112, verso 7. No tendrás temor de malas noticias. Tu corazón estará firme, confiado en Dios, confiado en el Señor. ¿Puedes decir amén? Yo era miedoso, me preocupaba de cualquier cosa. ¿Usted se preocupa de muchas cosas? No me diga que no. A veces nos preocupamos hasta de cualquier cosa. Dígame, ¿qué ganamos con preocuparnos? ¿Acaso vamos a resolver el problema o la situación? No, Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que leamos la Biblia. Y al leer la Biblia, pues nos vamos a acordar de sus promesas. ¿Tiene algún salmo favorito? Todos tenemos alguna palabra. ¿Por qué es tu favorito? Pues porque Dios te habló. Porque sabes que Dios te habló y entonces tú basas tu fe en lo que Dios ya te dijo. Y Dios tiene mucho. ¿Sabes que esa palabra, ese temor o miedo,
los que han agarrado la concordancia han encontrado que aparece versículos que hablan en contra del miedo, del temor. 366 versículos que nos hablan acerca del temor. No temor a Dios, temor, miedo a las circunstancias. Pues que Dios nos está hablando con 366, hasta por el año bisiesto, ¿verdad? Tenemos un versículo para cada día. Y un folletito así que encontré que habla de eso, me encantó. Y dije, yo voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir escuchando la Biblia. Yo necesito la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Mi salmo favorito es el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo. Ahora Él habita en esta casa y en esa casa donde estás tú. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él está con nosotros. Cuando nos reunimos, Él está con nosotros. Y cuando hay problemas, Él está por nosotros. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Hay tantas cosas que este texto que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay tantas cosas de lo cual Él nos quiere libertar, y están en su palabra. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, pero Él es la verdad. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesucristo, porque Él es la verdad. Tenemos que saber cómo Él es, cómo Él quiere que seamos. En fin, Él quiere que tú seas su discípulo, no solamente oidor, olvidadizo, y luego olvidadizo, ¿verdad? No, menos. Así que de cuántas cosas nos quiere librar. Otro salmo dice, es mi favorito, pero no lo busquen. También dice que engrandece una vez más tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Piensa tantito en ese verso. Una vez más engrandece tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cada vez, amado hermano, que tú le crees a Dios en una promesa, en un pasaje, en un versículo que Dios te habló, su nombre se engrandece y su palabra también. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir gloria a Dios? Se engrandece su nombre. Y luego dice, y su palabra. Va ligada la palabra con el ser. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, Él es la expresión de Dios. Mira, vamos rápido ahí a Romanos capítulo 4. Me encanta este verso y este pasaje, todo el capítulo. Pero mira, vamos a leer si acaso 1 o 2. Romanos capítulo 4 y verso 20. Vamos al grano. Dice, está hablando de la fe de Abraham. Y dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, se fortaleció en fe. ¿De qué manera nos vamos a fortalecer también nosotros en fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. De ahí viene la fe, de estudiarla, de leerla, de amarla, de obedecerla, que esté con nosotros todos los días, comer de ella.
La última frase me encanta porque dice, dando gloria a Dios. ¿Quién dio gloria a Dios? Abraham dio gloria a Dios creyendo. Cada vez que tú crees, das gloria a Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos dando la gloria a Dios. Pero cuando tú crees en un milagro, cuando tú crees en una sanidad, Dios se agrada, Dios quiere que le creas. Dios está contento de que tú puedas decirle, creo que tú lo puedes hacer, Señor. No voy a dudar, no me voy a preocupar, no me voy a estar pensando en qué va a ser de mí. No, nosotros estamos en Cristo y en Cristo nada nos puede faltar. Amén. Gloria a Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el porvenir, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a fortalecernos en fe, hermanos, con la palabra. Vamos a amar su palabra. Vamos a venir a las enseñanzas de su palabra. Los servicios menos concurridos es el servicio del estudio bíblico y de la oración. Así unos cuantos. ¿Cómo vamos a estar fuertes? ¿Cómo es que después, verdad, no te estés tronando los dedos, rascando la cabeza y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Tú no puedes hacer nada más que confiar en Dios, hermano. ¿Acaso vas a ¿cómo dice? Crecer un codo de estatura? Menos yo, ¿verdad? Gloria a Dios. Me encanta. Vamos a leer unos últimos versículos y vamos a orar por las necesidades. No importa tu necesidad. Aquí ya hablamos de lo más fuerte, del pecado, del miedo, de la enfermedad, de la muerte eterna. Ya nos libró de la muerte eterna. Tenemos la vida eterna. No debemos tener miedo ni a la muerte. Pero hay otras cosas que están ahí escondidas, como el rencor, como la desesperación, como los deseos de venganza, como la amargura, el odio, el coraje. Hay cristianos que son corajudos, necesitan ser libres. Pero la Biblia dice que la verdad os hará que libres. Hay matrimonios que se pone el sol 2, 3 veces y ellos siguen no se contentan, o sea, les dura el enojo. No, se vale enojarse. Ahí está, Pablo dice que nos enojamos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo. ¿Qué quiere decir? Que no pase un día. Miren, mi esposa y yo, ella es buena, pero de veras, buena. Y yo también, o sea, yo le dije, yo no me dejo, yo así le he dicho, yo ni me voy a dejar. Y damos buenos pleitos, pero no pasa otro día. O sea, toda la noche podemos pasarla discutiendo y peleando, esa es la verdad. No muy seguido, pero sí pasa, ¿verdad, mi vida? ¿Verdad, Jani? Nos pasa, como a todos. Pero no, ahí está en la Biblia, o sea, Dios no quiere autómatas. Decía teníamos una hermana ya grande que nos quería mucho y que conocía la vida y que sabía cuando teníamos problemas, nos invitaba a su casa. ¿Y qué creen? Discernía y decía, no los voy a dejar ir a su casa, se van a quedar esta noche aquí conmigo. Pero ya era un plan que ella tenía porque había notado algo, o sea, Dios la usaba con los dones, ¿verdad? Y no, pues olvídese, nos dio de cenar y jijiji, jajaja, ¿verdad? Y todo bien bonito. Y preparó la recámara bien limpiecita y quién sabe qué cuántas las cosas le puse. Ya sabe cómo son las mujeres, aparte.
Pero antes de irnos a la cama, no, pues que empieza a sacar la basura que había en cada uno, empezó lo que Dios le mostró. ¿Sí? Y ahí delante de ella tuvimos que humillarnos, pedirle perdón a Dios, pedirnos perdón, ella y yo nos pedimos perdón y le dimos gracias a la hermana. Y después ya no les puedo contar lo que pasó. Cerró con llave. De aquí no se van hasta que se arreglen las cosas. Todos tenemos cosas todavía, ¿verdad que sí? Pero ahí está la verdad que nos hace libres. Necesitamos la verdad. ¿Qué más? Malas palabras, malos deseos, idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, enemistades. Todo eso dice en la Biblia. Pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, blasfemias, tristezas, dolor, angustia, depresión, ansiedad, preocupación, pensamientos negativos, timidez, vergüenza, que les da vergüenza hablar de la palabra de Dios, o timidez. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no es de Dios. Es que yo soy así. No, pues no deberías de ser. Necesitas la verdad que te haga libre. Hoy vamos a orar por eso. Hoy vamos a ministrar, pero tenemos que ser sinceros y tenemos que venir con Dios y ponernos a cuentas y decirle: Señor, quiero ser libre de esto. Cada uno, con Dios, quiero ser libre de esto. No quiero seguir igual. Yo he conocido la verdad. Yo sé que me amas y que me has salvado con un plan y con un propósito. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué bonito, ¿verdad? Que terminaron este curso y que están más preparados, que son llamados. Me dio tanto gusto. Yo estuve ahí también ayudando a mi hijo y yo me gocé porque nosotros lo tomamos hace años y completo, son de varios días y la verdad que está tremendo para los niños. Y vimos respuesta en la iglesia que lo tomaron, en las iglesias que lo tomaron. Vimos las respuestas. Dios manifestó su poder y su gloria. Y así va a ser aquí con los niños también y con toda la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, todas las mentiras, todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puestos de pie, por favor, pónganse de pie y vamos a orar, vamos a dar gloria. Sí, hermanos, antes de orar queremos también decirles, hoy bendito sea Dios como nunca. Hoy tenemos una bendición tan grande de la época que estamos viviendo, aunque son, como dice nuestro Señor Jesucristo, tiempos peligrosos. Ciertamente los estamos viviendo. Son tiempos peligrosos porque son los últimos. Ya viene nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos de ser, como dice la palabra de Dios, sabios como los hijos de Isaacar. Ellos conocían los tiempos que estaban viviendo. O sea, hay que identificar cada uno el área, el ambiente en el que estamos, el lugar. Y Dios así de esa manera nos va a guiar. Claro, el ancla es la palabra de Dios. No hay sustituto. La palabra de Dios, bendito sea Dios, hay tantas versiones ahora, ¿verdad? Dios habla hoy, Dios habla al pueblo. Fíjense que yo tengo una o dos por ahí. Mi esposo tiene en su librero colección de Biblias, pero también yo he adquirido unas Biblias, las he comprado en la Sociedad Bíblica en México, católicas. Y cuando las leo, wow, están tremendas. Son más duras que nuestra
la versión evangélica. Y hablan de una forma pero tremenda de la idolatría, de hechicería, de muchas cosas. Una Biblia católica. Entonces, hoy tenemos muchas herramientas con las que nosotros podemos echar mano. Ahora, hermanos, este curso que tomaron nuestras hermanas no es un... Tomen su lugar tantito, hermanas. O si quieren descansar, pónganse de pie, pero siéntense tantito. No es un curso convencional. ¿A qué me refiero? Nosotros por años, por siempre, hemos tenido en nuestras iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, sobre todo los pentecostales, una liturgia de iglesia, ¿verdad? Así, devocional, ora esto, ora el otro, ora la escuela dominical, les enseñan de Noé, no está mal eso, para nada, porque es la palabra de Dios. Pero este curso de Kimi Ministries se enfoca principalmente en algo más directo, más que están viviendo nuestros niños. Nuestros niños, aún los más chiquitos, ahorita traigo a mi nieta Sofía, que es la nieta más chica, tiene 8 años. Estuvieron aquí en días pasados, el mes pasado, nuestros nietos de Japón. Y pasaron noches con sus pijamadas, claro, comiendo fritos y chetos en la noche y hablando. Y yo bajaba despacito y me sentaba en la escalera de la casa para escucharlas. No lo van a creer. Sofía, y qué bueno que no está ahorita. Bueno, pero ya se lo dije también. Sofía diciéndole a Kemi, oye, Kemi, ¿y tú no te has embarazado? Y a Kemi tiene 13 años. Y le dice, Sofía, ¿pero cómo? Tú sí, dice. Ay, no, dice, pero fíjate que mi novio que tenía en la primaria, él está en tercero, Sofía está en tercero, acaba de entrar a tercero. Pero mi novio que tenía en primero, ay, no, ya no lo aguantaba. Es que en el recreo quería estar conmigo, estaba yo con mis amigas y quería estar pegado conmigo. ¿Tiene de regalos de ese niño? No se imaginan, hermanos, cómo este niño le llevaba regalitos a mi nieta. Y le dice, y de tanto que quería estar cerca de mí, yo dije, ay, pues voy a salir embarazada. O sea, fíjense la mentalidad de los niños, ¿verdad? De los niños. No les quiero decir de los grandes. ¿Verdad? Hermanos, soy una abuela de 68 años que cumplo ahora en noviembre. Ya fui, ya vine y ya regresé. Entonces debemos de saber lo que es. Y este curso es para eso. Para que no solamente esté aquí en la iglesia, pastor, sino ustedes que tienen esa visión, pastora Aide, ustedes que tienen iglesia, ustedes que tienen esa visión de atender a los niños de fuera, esta herramienta va a ser tremenda para ellos, porque los va a llevar a la vida real que está allá afuera. Porque aquí adentro es muy bonito, los cantitos de los niños, las figuritas, y todo eso es bueno. Y además enseñarles la palabra de Dios con figuras, porque hoy es así. Por cierto, que les recomiendo otro tip que yo se los he recomendado a los adultos, a los grandes. ¿Alguno de ustedes conoce las series del Superlibro? ¿Nada más tú, pastora? ¿Y tú? De acá de los hermanos, ¿ninguno lo ha visto? Hermanos, se los recomiendo. Búsquenlo en YouTube. Así se llama, Superlibro. Aparentemente ustedes lo empiezan a ver. ¿Tú sí lo conoces? Lo empiezas a ver y dices, ay,
Son caricaturas. Quédate a ver esas caricaturas y verás cuánto aprendes. Verás. Y además, para las personas grandes, que ya nuestra mente ya se va bajando un poquito, es fabuloso porque las imágenes se nos quedan grabadas y es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora que sí hay que tener cuidado, porque hace poco me estaba diciendo mi esposo, ay, Jani, fíjate que encontré una serie también de niños y es la Biblia. Y pum, ahí que la pone, ¿no? En el YouTube. Que empezamos a ver que nosotros, ¿qué? No sé qué versión será, porque unas cosas, o sea que sí hay que tener cuidado, sí hay que tener discernimiento, como les digo, como los hijos de Isaacar, estar al alba, conocer el tiempo que estamos viviendo y hablar con nuestros niños las cosas como son. Ya les dije de Sofía que ya se sentía embarazada, de tanto que su noviecito, no, y luego iba conmigo y estábamos desayunando y decía, Abby, te voy a decir esto, pero que no le digas a mi abo, que no lo sepa nadie. Y yo, está bien. Es que estoy enamorada de 3. No, si es, así la ven chiquita, pero picosa. Entonces, hermanos, pero esos son nuestros niños. Nuestros niños ahora enfrentan todo esto de la ideología de género. Y además respaldado por las leyes. Hermanos varones, por favor, les pido de favor, padres sobre todo, siéntense con sus niños, hombres, y díganle cómo también los niños son vírgenes y cómo también pueden perder la virginidad. Mamás, ni se diga con las niñas. Tenemos que hablarles a nuestros hijos de esto. Porque si no se los decimos nosotros, se los va a decir el celular. ¿Quieren eso? No, hermanos, digámoselos nosotros y racionémosles, de veras, hermanos, racionémosles el celular. El celular es arma de 2 filos. Yo decía hace mucho, cuando yo leía mi Biblia, que este evangelio era predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Yo decía, pero, o sea, ¿cómo? ¿Van a salir muchos misioneros por todo el mundo? ¿O cómo? Yo me preguntaba en mi cabeza, ¿no? Ahora con las redes, uno tiene el mundo en sus manos, ¿verdad? El mundo en sus manos. ¿Cómo se va a ser predicado este evangelio en todo el mundo? De muchas maneras. Y una es las redes. Pero las redes también, cuidado. Mi esposo decía de todo, de los apóstoles, estos que salen y luego todo eso. Hermanos, todo eso tenemos que tener mucho cuidado, discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque después de la pandemia, no hombre, pues ha sido un pretexto padrísimo para que los hermanos se queden en su hogar. Algunos empezamos a incursionar en la cosa de grabar, ¿verdad? Empezamos a grabar los cultos. No, pues los hermanos muy a gusto, ¿verdad? Viendo el culto en su casa con su plato de birria, ¿verdad? Pero otros, no, pues ya pueden ver al que sea, ¿verdad? Ya están ahí en su casa muy a gusto, pueden ver al que sea. Entonces, tantas cosas, hermanos, a las que nos estamos enfrentando. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, pues el mundo nos va a tragar. Pero acuérdense que dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no somos. Nosotros ya nos vamos, hermanos. Nosotros ya nos vamos. Cristo viene. Y viene por una iglesia, una novia radiante que se está preparando con un vestido hermoso, dice sin mancha y sin arruga. Fíjense que hace muchos años mi esposo casó a una chica allá por Jesús María. Pero el salón donde estaba la boda era como tipo rancho, algo así, y había mucho olor a vaca. Hermanos, cuando de repente entra la novia, su vestido era beige, entra la novia con su papá,
Y yo estaba así en la orilla y la veo entrar y de repente me llamó la atención. Iba manchado de una bolita de sangre su vestido. Un accidente, ¿verdad? Tuvo un accidente. Ay, Dios mío, yo no sabía qué hacer, si decírselo o no decírselo, y era una cosa terrible. Nunca se me ha olvidado esa imagen cuando yo escucho, leo la palabra en que Jesús está preparando una novia sin mancha y sin arruga. Un vestido de novia arrugado. Una iglesia gloriosa. Somos todos nosotros, hermanos. ¿Sí es difícil? Sí, hermanos. Sí, muy difícil, porque esa es otra cosa que también yo quiero decirles en esta mañana. No es fácil ser cristiano. Si fuera fácil, estaría lleno. Pero no es fácil, hermanos. Pero nosotros debemos amar a nuestros hermanos, buscarlos, seguir. Algunos son muy difíciles, otros son muy fáciles, pero así somos cada uno. Y como somos cada uno, así nos ama el Señor. Así nos acepta, así nos salvó y así nos dio, murió por nosotros. Murió por nosotros. Entonces, hermanos, en esta mañana le damos muchas gracias al Espíritu Santo precioso que está aquí con nosotros. Ahora sí, pónganse de pie. Y vamos a orar para que esa palabra predicada en esta mañana sea implantada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo, hermanos. Aún para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y podamos de la forma más natural darla. Dios siempre pone a alguien que necesita una palabra. Y a veces sin palabras, el Señor nos da tanta paz, ¿verdad? Que las personas se acercan a nosotros. ¿Por qué? Porque necesitan, porque quieren esa paz, porque ven en nosotros esa paz, aunque estemos en medio de problemas, ¿verdad? Yo tuve un nieto que está con el Señor hace 20 años. Empezó con leucemia a los 5 años. A los 8 partió con el Señor, ¿verdad? Y cada vez que estábamos con él en el hospital, ahí en Loma Linda, California, entrábamos, yo ya no quería verlo, porque por todo su cuerpo, y además ya ven que les hacen un orificio para meter la quimioterapia. Él ya no tenía dónde meter la quimioterapia. Y lo veíamos tan horadado, un güerito hermoso, americano, Timothy. Y entrábamos y nos le quedábamos viendo porque se nos hacía un nudo en la garganta, no sabíamos ni qué hablar, y él nos empezaba a decir y nos decía: es un plan, tía. Es un plan de Dios. Nunca se me olvida esas palabras. Nunca. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pasemos lo que pasemos, como dice el Salmo 23, aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, la muerte va a llegar y no sabemos cómo. Preparémonos cada día, preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, aunque nos rechacen, no importa. Esa palabra es semilla que quedará implantada y un día dará su fruto. Ahora, hermanos, queremos orar por ustedes en esta hora. Pasen aquí al frente. Vamos mi esposo y yo, a orar por ustedes. Pasen, hermanos. Pasen los obreros, los hermanos. Y quiero decirles, hermanos, no solamente los obreros asignados, sino todos, hermanos, todos somos siervos de Dios. Todos tenemos un lugar en la viña del Señor. Todos servimos al Señor. Levanten sus manos, hermanos. Levanten sus manos así. Y recibamos en esta mañana. Cada uno de nosotros trae una necesidad específica. Y el Señor la conoce. Y el Señor ya está obrando su perfecta voluntad. Podemos llegar a ti, mi esposo y yo, y a orar como dice el Señor, como dice su palabra, específicamente. Pero el Señor ya está obrando. El Señor ya está obrando, hermana, en tu necesidad. Porque el Señor está aquí. Porque el Señor está llenando tu espíritu de lo que tú necesitas en esta mañana. El Señor ya lo está supliendo.
¿Cuál es tu necesidad? El Señor está aumentando tu fuerza, tu sabiduría, aumentando nuevas fuerzas como el búfalo, hermana, como el búfalo, unción fresca del Espíritu Santo, unción nueva, hermana, recíbela, hermana. Gloria a Dios. Tu necesidad es suplida conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuál es? El Señor la conoce. Recibe, mija, recibe, porque el Señor tiene mucho más que darte que tú que pedirle. Dice, pídeme, dice el Señor, pídeme y yo te daré las naciones por heredad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, hija, recibe en esta hora. Recibe fortaleza, recibe fe, recibe paz en tu corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No tengas miedo, dice el Señor. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Yo bendigo esta pequeña, la cubro con tu sangre preciosa. Sé bendecida, hermana, sé bendecida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermana. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy ahí en ese problema que tienes, en esa necesidad. Yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente. Padre, gracias porque en verdad que tú conoces todo, Señor. Él lo sabe, hermana, Él lo sabe y ya está obrando a tu favor. Porque eres la niña de sus ojos. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú llenes a mi hermana de tu amor, de tu paz, Señor. Abrázala cada día, no estás sola. No estás sola, hermana. Dios está contigo. De noche y de día Él te acompaña. Gracias, Señor. Recibe, hermana. Recibe, hermano. Recibe más entendimiento, más sabiduría, más oportunidades. Puertas abiertas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Rabacanda Rabashe. Sí, mi Dios. Llena a tu siervo. Llénalo, Señor. En el nombre de Jesús. Ciñe sus lomos de fuerza. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Más, hermana. Más. Llénate del Señor, llénate del Señor. Recibe el abrazo del Padre, Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Ámalo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Derrama delante de Él, derrama de Él tu corazón. Y llénate. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuevas fuerzas, hermana, nuevas fuerzas como el búfalo. Gracias, Él te rejuvenece como el águila. Hermana. Más, Señor, sabiduría, gracia, favor delante de Dios y delante de las personas. Todo lo que te venga a hacer, hija, hazlo, empréndelo, camina, toca. El Señor abrirá puertas, pondrá los medios del dinero que necesitas para gloria de su nombre. Solo ten cuidado de darle en todo la gloria y la honra a Él. Gracias, Padre. Gracias. Se llena de Espíritu Santo. Padre, yo oro por este jovencito. Levanta tus manos, mijito. Padre, en el nombre de Jesús, dile, hijo, renuncio al miedo. Renuncio al miedo. Renuncio al ¿cómo te puedo decir? Al bullying. No voy a tener miedo. Porque eso no es conmigo. Jesús está contigo. Ahora, Jesús está conmigo. Aquí. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vas, Jesús va contigo.
No creas a la mentira, lo que te digan. Nadie. Pero tienes que tener el Espíritu Santo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a dar poder, valor y amor. ¿Ves? Porque las personas que no tienen a Cristo como tú aquí en su corazón, no tienen el amor de Dios. Por eso hacen lo que hacen. Pero tú no, porque tienes a Cristo aquí en tu corazón. Y Cristo nos ama y murió por nosotros en la cruz. Entonces tú no tienes que tener temor, tienes que ser muy valiente, como le dijo a Josué: mira que te mando que seas muy valiente, que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Levanta tus manos y recibe del Señor. Repite conmigo: el temor, la timidez, la ansiedad, cualquier cosa se va de mi vida. Cualquier cosa negativa, yo no la acepto, porque Jesús está en mi corazón. Él es mi Rey y mi Señor, y yo le sirvo a Él. ¿Tú quieres consagrar tu vida al Señor? ¿Quieres que yo te dedique en esta hora? Padre, ¿cómo te llamas? Padre, en esta hora, con la envergadura, Señor, que tú me das de tu sierva, yo dedico a Carlos, lo consagro a ti, Señor, como siervo tuyo, para que él te sirva todos los días de su vida hasta que tú vengas, Señor. ¿Tú dices? Amén. Amén. Gracias. Dame un abrazo, Carlos. Eres dedicado al Señor. ¿Cómo te llamas? Carmina. ¿Qué quieres que oremos? ¿En qué año estás de la escuela? Ok, muy bien. ¿Y qué quieres estudiar después? Wow, wow. Tú sabes que esa es una profesión. Tú te puedes olvidar de tus habilidades, porque los psicólogos y borran a Dios de tu vida. Entonces, vamos a orar para que Dios te guíe.